Vamos a leer en el libro de Juan. Busque por favor el capítulo 20 de Juan. Por favor, tome su Biblia. Siempre pregunto dónde están sus hijos a esta hora, porque sería fatal que no estemos pendientes de que nuestros hijos, nuestra familia esté buscando del Señor. No es mucho el tiempo, casi que en el culto nos estamos demorando 1 hora. Y esa hora no es el gran tiempo para decir demasiado. Hagamos el esfuerzo, dispóngase y vamos a ver qué nos dice el capítulo 20 de Juan, desde el versículo 24. Tenemos el tema para esta tarde, que el título, de esta reflexión es Superando tus dudas. Vamos a leer el versículo 24 del libro de Juan, en el capítulo 20, versículo 24 en adelante. Dice la palabra de Dios: Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando la puerta cerrada, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Y el versículo 27 dice: Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu mano y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración y luego vamos a reflexionar en esta palabra. Bendito Dios, este es el momento de alimentar el alma, Señor, de escuchar tu consejo. Yo no me considero capaz, Señor, de tener las palabras que sean las acertadas, mas sí entiendo que tú sí tienes las palabras que pueden ser efectivas para nuestras vidas. Oro para que tú dirijas este tiempo, Señor, para que me hables a mí, para que le hables a todos los que estamos conectados en esta tarde, Señor. Bendiga este tiempo de reflexión, Señor, toque nuestros corazones, que por lo menos haya una frase de todo lo que voy a decir, Señor, este día, dirigido por tu Espíritu, que bendiga el corazón, rompe cadenas, derriba argumentos y destruye todo obstáculo del enemigo, y que la palabra no regrese vacía. Padre, todo te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, tenemos en esta porción el relato de el momento en el que Jesús ya ha resucitado. Jesús dice la palabra que antes de morir les dijo a los discípulos que había cierto lugar donde debían ir para esperarlo a él después de resucitar. Sin duda no todos creyeron en lo que Jesús dijo. Por lo menos ahí faltaba uno. Ya Judas se había quitado la vida él solo. Y en el caso de Tomás, que dice la Biblia que no estaba con los discípulos cuando el Señor llegó al lugar donde el Señor mismo los había citado. Y esta historia es bien interesante porque hay pecados que uno considera que no son muy graves, que uno ni considera pecado, de hecho. Y por ejemplo, en este caso estamos resaltando el pecado de la incredulidad o el pecado de la duda. La duda no es más que tener inseguridad sobre algo, estar entre dos posibilidades o entre dos opciones, diciendo creo o no creo. Y ese era el caso de Tomás. Cuando Jesús resucitó, dice la Biblia que se apareció a muchas personas. Desgraciadamente, Tomás no estuvo dentro de ese grupo. Y aquí dice la Biblia que estaban en una casa. En la primera aparición, en el versículo 19, dice la Biblia que fue la primera vez que después de haber resucitado que el Señor se apareció. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos dijo: paz a vosotros.
Entonces Jesús se fue a buscar a los suyos. Desgraciadamente, Tomás no estaba en ese grupo, solo estaban 10 discípulos reunidos. Ya había muerto Judas, pero este hombre llamado Tomás tampoco no estaba. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros ser gente que duda o ser gente incrédula? ¿Saben que una de las cosas que nos hace ser incrédulos es la distancia de Dios? Entre más las personas vivimos lejos de Dios, nos volvemos más incrédulos. Nos volvemos gente más dudosa sobre todo lo que concierne a Dios. Tomás era un hombre que, hermano, increíblemente fue muy tajante en el versículo 25. Eran muchas las personas que estaban dando fe de que Jesús ya había resucitado. Eran muchas personas las que estaban diciendo: Jesús no está en la tumba. Ya lo vimos, ya hablamos, ya nos habló él a nosotros. Pero a pesar de las muchas pruebas, de las muchas evidencias, Tomás estaba cerrado. Tomás dijo tajantemente: si yo no meto mi dedo en el lugar donde sus clavos penetraron su mano, si yo no meto mis dedos en su costado y compruebo, yo no voy a creer. ¿Sabes que nada es más peligroso que cuando estamos transitando el camino de la duda? El camino de la incredulidad es peligroso. Es uno de los caminos más peligrosos. Y por eso le decía, ¿saben que cuando se habla de duda o de incredulidad casi no le damos mayor importancia? Porque creemos que no es tan malo. Pero yo quiero decirle esta tarde que de los pecados más malos, de los pecados más graves que hay, uno de ellos es la incredulidad, la duda. Si usted se va y se remonta al principio de la creación, el peor error que Adán y Eva cometieron, si yo le pregunto a usted cuál fue, usted me diría: bueno, agarrar el fruto prohibido. Y yo le voy a decir que sí fue un error agarrar el fruto, pero ese no fue el error más grave. El error más grave de Adán y de Eva fue dudar. La serpiente dice que astutamente le dijo a Eva: Dios sabe que el día que tú comas de ese fruto vas a ser igual a Él. No es que vas a morir. Dios te dijo que vas a morir, pero no vas a morir. Y la serpiente logró su objetivo cuando hizo dudar a Eva. Dudar de Dios y creer en lo que la serpiente le estaba diciendo. La duda llevó a la ruina a nuestros primeros padres en el origen de la creación. Entonces la duda no la miremos como una situación cuando se relaciona con Dios. Cuando la duda es con respecto a Dios, cuando la duda es con respecto a su palabra, con respecto a sus promesas, es algo bien dañino y muy peligroso. En Juan capítulo 3, versículo 18, la Biblia dice algo que a mí me sorprende tanto. Y lo dice de manera contundente el Señor Jesucristo. Dice que el que duda, dice la palabra, el que no cree, Juan 3, 18, ya ha sido condenado. ¿Te imaginas tú lo que está diciendo el Señor? Nosotros pensamos muchas veces que uno de los pecados más horribles, más graves que se puede cometer es asesinar, es robar, es violar, es hacer... Claro que esas cosas son horribles y Dios no quiere que esas cosas sucedan. Pero la duda es mucho más grave, porque la duda te va a cerrar la puerta a la eternidad. Porque la duda es la que a muchos no les ha hecho creer en Cristo. Les ha hecho creer en el adivino, les ha hecho creer en muchas cosas, pero no han podido llegar a creer de verdad en Cristo Jesús. Entonces la duda tiene un poder de llevarnos a la condenación eterna. Y en el caso, hablando de esta situación de Tomás, debemos revisar muy bien nuestras vidas. Revisemos muy bien nuestras vidas para que no vaya a haber duda con respecto al Señor. Que no vayamos a ser como Tomás en este momento. A mí me impacta cómo Tomás, en los idiomas originales, las frases que en el versículo 25 están escritas, por ejemplo, cuando Tomás les está diciendo a los discípulos: aunque ustedes me digan lo que me digan, yo no voy a creer hasta que meta mi dedo. Realmente, en el sentido más profundo de esa expresión, significaba que literalmente Tomás quería poner su dedo en los orificios que dejaron
en los clavos, en el orificio que dejó la lanza en el costado. Y eso es increíble, viniendo de un hombre que había seguido a Cristo por 3 años. Entonces, necesitamos vencer las dudas. Yo no sé si tú eres una de esas personas que tiene mucha duda, mucha incredulidad con respecto a Dios y a su palabra. Pero yo quiero animarte a que esta tarde sea la tarde de vencer, de derrotar las dudas. Porque la duda sí te puede traer más problemas que el COVID. Porque el COVID lo peor que puede hacer es matarnos. Dios no lo permita, no nos llegue. Pero lo peor que puede hacer es quitarnos la vida. Pero la duda te puede mandar a la eternidad de condenación, porque la duda te cierra la oportunidad de creer en Cristo. Y el que no cree en Cristo, dice Juan 3:18, ya está condenado. ¿Por qué? Porque si no creen en Cristo, ¿quién te va a salvar? Porque si tú no decides creer en el Señor, ¿cuál es la esperanza que tienes? Si tú no decides creer en Cristo, el que murió en la cruz, ¿de dónde te vas a agarrar? Por eso Pedro, cuando el Señor estaba dando aquel mensaje que pegó duro a las personas y que muchos no les gustó y que muchos se regresaron, dice la palabra, Pedro un poquito así melancólico y triste le dice: Señor, mucha gente se está regresando. Y el Señor le dijo al apóstol Pedro, le dijo: ¿y tú quieres regresarte también con ellos? Y Pedro dice que inmediatamente le responde, le dice: Señor, pero ¿a quién voy a ir yo? Si dejo de seguirte a ti, ¿a quién voy a seguir? Si dejo de creer en ti, ¿en quién voy a creer? Si dejo de confiar en tu palabra, ¿en cuáles palabras me voy a fundamentar? Y yo quiero decirle esta tarde, este es un tiempo para superar nuestras dudas. De repente vacilamos. Y saben que cuando toco el tema de Tomás, no lo toco como para que recriminemos la vida de Tomás y que digamos: qué bárbaro Tomás. No, lo estoy tocando porque en realidad todos hemos pasado tramos de duda en la vida. Todos hemos dudado, todos hemos sido incrédulos en alguna vez. A mí me costó llegar al Señor, llegué a los 16 años prácticamente. A unos les ha costado 40 años llegar a entregarse al Señor. A otros le llegó a los 50, a otros a los 20, a otros a los 30. Y nos ha costado. Creer en Cristo nos costó. Sin embargo, gracias al Señor hemos superado las dudas. Hemos vencido aquella incredulidad. Y Tomás, una de las razones que lo hicieron estar con esas dudas y con esa incredulidad es porque él estaba desde antes de que Cristo muriera. Tomás empezó a alejarse, él empezó a distanciarse desde que apresaron al Señor. Y cuando estamos lejos de Dios, entonces la duda, entonces empezamos a flaquear en nuestra fe. Ahora, mire el versículo 25, dice la palabra de Dios: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Los discípulos, los 10 discípulos, estaban contando con extraordinario gozo el privilegio que habían tenido de recibir al Señor. Es curioso, en el versículo 19 dice que llegó por primera vez el Señor. Y qué maravilloso momento no fue cuando vieron a Cristo resucitado. Vieron a ese Cristo que muchos dijeron no va a resucitar. No se va a levantar de la tumba, va a ser como uno de los líderes religiosos más del mundo. Pero nuestro Jesús vive. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? ¿Cuánto damos gloria a Dios porque nuestro Cristo resucitó victorioso y triunfante? Ya no con su cuerpo igual al que había tenido antes de morir, sino ahora con un cuerpo glorificado. Es interesante cuando uno le pone un poquito de cuidado a los detalles del texto. En el versículo 19 dice que estaban con las puertas encerradas porque estaban con miedo de los judíos que habían llevado a la cruz al Señor. Y dice que Jesús entró aunque estaban las puertas cerradas y se apareció en medio de ellos. Y luego en el versículo 26 dice que nuevamente se aparece Jesús. Las puertas estaban cerradas y Jesús entró. Y eso significa que ese cuerpo, esa presencia de Cristo, ese poder y esa gloria del Señor, hoy ya no tiene limitaciones como cuando Él se hace humano. Él tenía ciertas barreras físicas por el hecho de que Él estaba ahí sujeto a una naturaleza como la nuestra, como dice Filipenses 2. Pero ahora Él puede entrar donde sea.
Ahora Él llega donde cualquiera piensa que no puede llegar. De hecho, que Él se les apareció allá adentro, dice la Biblia. Si usted lee con cuidado el versículo 19 y el versículo 26, fue algo extraordinario. Que Cristo no tocó la puerta, simplemente entró, porque Él puede llegar donde sea, porque Él se puede meter donde sea, porque Él puede actuar con el poder como Él quiera, porque en sus manos está el poder y la gloria. Por eso dice la palabra que aunque se humilló hasta lo más bajo, también Dios lo exaltó hasta lo sumo el Padre. Entonces vemos en el versículo 25 a los discípulos emocionados hablándole a Tomás. Y le están contando lo hermoso que fue la experiencia de encontrarse de nuevo con el Señor. Ellos estaban bastante tristes por la muerte del Señor. Pero Jesús viene a ellos y se aparece y habla con ellos, y ellos se alegraron. Ellos se gozaron, dice la palabra. Ellos se regocijaron. Y es que la gente que está cerca de Dios siempre va a tener experiencias bonitas. La gente que está cerca de Dios o que trata de acercarse a Dios siempre va a tener experiencias muy lindas que contar. Tomás no estaba cuando el Señor llegó, por lo tanto él no tenía la misma experiencia de los demás. Y aunque los demás le estaban explicando, Tomás no entendía. Él estaba aferrado, él estaba necio, él estaba terco diciendo: yo no creo que sea realidad. Qué triste. Por eso es que muchas veces nosotros que estamos en el Señor, muchas veces le compartimos a personas que no están en el camino, y por más que uno les explique, la gente no entiende. Muchas veces las personas no comprenden la alegría que uno tiene, que siente y que vive de que desde el momento que estuvo ahí ese encuentro con el Señor Jesucristo. Y Tomás, hay mucha gente que le está diciendo que Jesús apareció, pero esas evidencias no son suficientes. Los discípulos sí estaban entusiasmados por lo que había pasado, pero él no lo puede creer. Porque esto de la presencia de Dios no tanto se entiende cuando se explica, se entiende cuando se experimenta y se vive. Porque esto de la relación con Dios se comprende cuando uno lo saborea. Y por eso es que nos cuesta muchas veces hacernos entender. Pero todos hemos vivido tiempos de duda. Todos hemos vivido tiempos de incredulidad. Y por eso les decía, no vea con menosprecio este pecado, porque es un pecado muy grave, el pecado de la incredulidad. Tomás está cerrado. Y dice el versículo 25, si no viere en sus manos la señal. ¿Cuántas veces las cosas, las experiencias que sufrimos en la vida nos hacen duros y cerrados? Pedimos evidencia y pedimos un montón de situaciones para decir, entonces voy a creer. Pero yo creo que el problema aquí no estaba en que no había evidencias de que Jesús había resucitado. El problema es el corazón. Mire, Dios se manifiesta de tantas maneras. Dios se manifiesta de tantos modos, hace tantas cosas lindas. Y muchas veces las personas dicen, no, yo no creo que Dios exista, o yo no creo en Dios como tú crees. Y la verdad que esa incredulidad no es porque Dios no hace cosas, no es porque Dios no da evidencias, es porque el corazón se ha cerrado. Y Tomás está en esa posición, pero mire, el versículo 25, la parte final dice, yo tengo que tocar su brazo, su costado. Yo tengo que meter mi mano y comprobarlo. Esa terquedad se paga muy caro muchas veces. Esa terquedad en la que nosotros cerramos nuestros corazones. El libro de Hebreos en el capítulo 11 y versículo 6 dice la palabra que sin fe es imposible que agrademos a Dios. Si tú eres una persona que no crees en Dios, que no quieres creerle, desgraciadamente tú mismo te estás bloqueando, tú mismo te estás cerrando. Y dice algo precioso también el apóstol Santiago en el capítulo 1 versículo 7, dice que aquel que duda no piense que va a recibir algo de Dios, dice. ¿Cómo Dios te va a ayudar cuando tú lo desprecias, cuando tú dices que Él o no existe o no crees que Él puede hacer algo contigo? Entonces tenemos que vencer las dudas, tenemos que vencer la incredulidad.
La duda nos hace perder muchas bendiciones en la vida. La gente que duda en la vida es la gente que siempre está rezagada. Es la gente que no avanza, es la gente que nunca logra triunfar. Porque la duda lo mantiene en una incertidumbre que nunca puede vencer. Tenemos que aprender a creerle a Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que depositar toda nuestra fe en Él. Y la gloria de Él se va a manifestar. Lo precioso es que Dios, que conoce el corazón de todos nosotros que estamos en esta tarde, lo conocía de Tomás también. Jesús oyó cuando Tomás dijo semejantes palabras. Cuando él dijo Cristo, porque en otras palabras lo que Tomás dijo, cuando él dice yo no voy a estar seguro, no voy a creer hasta que no lo toque. Lo que Tomás estaba diciendo, yo no creo que haya resucitado. Yo no creo que haya vencido la muerte. Yo no creo que haya vencido la tumba. Pero Jesús, que es tan bueno, Jesús, que es tan maravilloso, dice que vino por segunda vez al lugar donde estaban los discípulos. Para bendición de Tomás, la segunda vez Tomás ya estaba ahí cuando Jesús entró. Y entró Jesús a esa casa como entró la primera vez, sin tocar la puerta. Y eso fue para demostrarle a sus discípulos que ahora el plan se había cumplido y que Él había resucitado glorioso y triunfante. Dice la palabra que llegó para ayudar a Tomás a superar sus dudas. Llegó para darle a Tomás la oportunidad de vencer la incredulidad. La incredulidad condena, estimados. La incredulidad es más grave que cualquier pecado que usted se imagine. No es tan simple el hecho de decir yo no creo en Dios. No es tan simple el hecho de decir yo no creo en Cristo, porque cuando usted dice eso, cometió el peor de los pecados. Y si usted no lo vence, ese pecado le condena, pero si lo supera. Quizás muchos de nosotros decimos, yo antes no creía ni en Dios. Yo no creía en esto, yo creía en tales cosas, pero ahora cree en Cristo. Ya venció la duda, ya venció la incredulidad. Y Jesús se apareció, miren el versículo 26. Y dice, 8 días después, estaba otra vez con sus discípulos y con ellos Tomás, y llegó Jesús entrando, las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y dice la palabra aquí, en el versículo 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu mano y mira mis manos. Jesús llegó para ayudar a Tomás a superar sus dudas. Jesús llegó para ayudarle a salir de ahí. Jesús no te quiere ver dudando. Y no sé cuántos cristianos en este periodo de pandemia estamos dudando. Estamos creyendo que no vamos a salir, estamos creyendo que vamos a morir, estamos creyendo que vamos a fracasar. Pero tú tienes que creer que el Señor dijo, yo voy a estar contigo todos los días. ¿Puedes decir amén a eso? Jesús dijo, yo estaré contigo todos los días, hasta el fin. Él va a estar contigo. Confía en Él, confía en sus planes. Sus planes solo Él los conoce. Irá revelándolo poco a poco en cuanto a la vida propia de cada uno de nosotros. Pero llegó a donde estaba Tomás. La estrategia que Satanás siempre ha usado es hacernos dudar, sobre todo de Dios. Ese fue el éxito en el huerto. El éxito que Satanás tuvo allá fue hacer dudar a Eva y a Adán de lo que Dios les había dicho. Y por eso tenemos que vencer la incredulidad. Tenemos que vencerla. Tenemos que superar toda duda. Jesús vino a confrontar la incredulidad de Tomás. Y vino a mostrarle evidencia para decirle a Tomás, lo que te han dicho no es mentira. Lo que te han dicho no es un error. Aquí estoy. Pon tu mano en mis manos, pon tu mano en mi costado. Dios nos ha dado muchas evidencias de su presencia, de su poder. Tú tienes evidencias, te ha sacado de una, te ha ayudado en otra, te ha hecho tantos milagros, te ha ayudado en tantas maneras, ha sacado adelante tu vida, tu familia, te ha respaldado, te ha respondido, te ha echado la mano en tantas cosas. Las evidencias están por todos lados. Allá tú si no quieres creerle, si cierras tu corazón. Porque el problema de muchos no es en la mente, es en el corazón. No es que no haya evidencias, porque fueron muchos los que vieron a Jesús resucitado, pero Tomás no quería creerle a nadie. Pero Jesús vino y le dice, tienes que vencer.
Siempre vamos a encontrar en la vida cosas que van a ser inexplicables a la mente. Pero por eso es que hay que tener fe. Tienes que creer en un Dios que no siempre vas a poder explicar lo que Él hace. ¿Cómo puedo explicar que se abrió el Mar Rojo? Eso no tiene explicación científica. Eso solo es un milagro, simplemente así se explica. ¿Cómo puedo explicar yo que resucitó Lázaro después de 4 días de muerto? Eso no tiene explicación científica, eso simplemente se cree. ¿Cómo explico yo que el Señor con unos pocos panes y unos pocos peces multiplicó y alimentó más de 5,000 personas? Eso no se puede explicar científicamente, solo se puede creer como milagro. En la vida siempre te vas a encontrar con cosas, sobre todo cuando Dios interviene, que hay muchas cosas que no se pueden explicar. ¿Cómo fue que estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de un pez y salió con vida? Simplemente debes creerlo. Son milagros de Dios. Tú tienes muchos milagros que no sabes cómo explicarlo. No sabes cómo fue que sucedió, solo sabes que Dios fue el que te ayudó. Lo que sí estás seguro es que Dios fue el único que metió su mano por ti. Tenemos que superar y vencer la incredulidad. No es un tiempo para dudar, estimados oyentes. No es un tiempo para vacilar entre si creo o no creo. Es un tiempo para decirle a Dios: yo creo firmemente que tú puedes obrar y que tú sigues haciendo milagros, que tú haces maravillas, que tú te glorificarás. Dios le dijo a este hombre: entonces tienes que superar esa duda. La incredulidad es uno de los peores pecados que podemos cometer, pero Dios nos llama a vencerla. No creer en el Señor nos costará la eternidad. Así que es mejor creer en Él. Dios se ha glorificado de 1000 maneras en nuestra vida. Tomás no quería ver las evidencias. Sus propios compañeros, sus propios hermanos le gritaban, y él estaba, según el texto, en el versículo 25, estaba hasta alterado. Estaba molesto, diciéndole a él: yo no creo. Qué triste es cuando nos cerramos a dudar de Dios, a dudar de su palabra, a dudar de su misericordia. Espero que tú no seas uno de los que dudan, sino uno de los que creen. Cristo tiene poder y Él resucitó glorioso. Dudar de su resurrección y dudar de su sacrificio que Él hizo es el peor error que vamos a cometer. Pero creer en el Señor que resucitó, creer en su amor y creer en su sacrificio, será lo que nos llevará a la eternidad, a vivir con Él. Y a vivir en el tiempo que estemos en la tierra, a vivir bendecidos, en victoria, bajo su mano poderosa. Quiero invitarte a orar esta tarde. Supera tus dudas, supera tu incredulidad y cree en ese Cristo que no miente, que no engaña y que no falla.